Hola, en el siguiente video vamos a ver un problema sobre el trabajo efectuado por una fuerza. La situación dice, una fuerza de 12 Newton actúa sobre un cuerpo moviéndolo 7 metros. Calcular el trabajo cuando A. Se mueve en la misma dirección de la fuerza. B. Se mueve en la dirección opuesta. C. La dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento forman ángulos de 30, 90 y 120 grados respectivamente. Primero vamos a establecer la información que nos da el problema. Tenemos que la fuerza F es igual a 12 Newton. La distancia es igual a 7 metros. Ahora vamos a establecer la fórmula para el trabajo. Esta dice que T es igual a F multiplicado por D multiplicado por el coseno de alfa, donde T representa el trabajo, F representa la fuerza aplicada, D representa la distancia y alfa representa el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Ahora vamos a mirar las operaciones para resolver el problema. En el apartado A tenemos que, reemplazando en la fórmula, T es igual a F, que son 12 Newton, por la distancia, que son 7 metros, multiplicado por el coseno del ángulo. El apartado A dice que se mueve en la misma dirección de la fuerza, por lo tanto el ángulo es de 0 grados. Luego aquí tenemos coseno de 0 grados. Recordemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Así nos queda multiplicar 12 Newton por 7 metros y esto nos da que T es igual a 84 julios. Recordemos que la unidad de Newton por la unidad de metro nos da julios. Ahora vamos al apartado B. Utilizamos la misma fórmula y reemplazamos. Aquí tenemos que T es igual a la fuerza, que son 12 Newton, por la distancia 7 metros por el coseno del ángulo. Este apartado nos dice que se mueve en la dirección opuesta. Esto quiere decir que forman entonces un ángulo de 180 grados. Luego aquí será multiplicado por el coseno de 180. Recordemos que el coseno de 180 es igual a menos 1. De aquí tenemos que 12 Newton multiplicado por 7 metros nos da 84 julios y esto multiplicado luego por menos 1. De aquí tenemos que el trabajo es igual, aplicando ley de signos, 84 por menos 1 es igual a menos 84 julios. Esto se expresa y se entiende mejor con las figuras que representan cada situación. Ahora vamos a resolver el apartado C utilizando cada uno de los ángulos que nos da el problema. Primero tenemos que T es igual a 12 Newton por 7 metros por el coseno de 30 grados. Recordemos que el coseno de 30 grados es igual a 0.86 aproximadamente. Ahora tenemos que el trabajo será igual a 12 Newton por 7 metros por 0.86. Esto es aproximadamente igual a 72.75 julios. Ahora buscamos el trabajo con el ángulo de 90 grados. Aquí tenemos que T es igual a 12 Newton por 7 metros por coseno de 90 grados. Recordemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Luego 12 multiplicado por 7 por 0, todo esto es igual a 0. Y de aquí tenemos que el trabajo es 0 julios. Ahora vamos a utilizar el ángulo de 120 grados. De aquí tenemos que T es igual a 12 Newton por 7 metros por el coseno de 120 grados. El coseno de 120 grados es igual a menos 0.5. De aquí tenemos que T es igual a 12 Newton por 7 metros por menos 0.5. Resolviendo este producto obtenemos que el trabajo es igual a menos 42 julios. De aquí notamos que el trabajo será de 0 julios cada vez que el movimiento y la fuerza sean perpendiculares. Y cada vez que la fuerza y el movimiento estén en dirección contraria u opuesta, el resultado del trabajo será un valor negativo. Ahora te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para obtener más videos. Además, déjanos un like y comparte este contenido. También puedes dejar tu opinión debajo en la caja de comentarios.